comenzaremos la clase 14 de Génesis. El texto es desde Génesis 26. El título del capítulo es Prosperidad. Primero, bendición morando en la tierra indicada por Dios. Versículos 1 al 5. Segundo, la falta de Isaac. Versículos 6 al 11. Tercero, la prosperidad de Isaac. Versículos 12 al 15. Cuarto, Isaac cede los pozos de agua y Dios lo bendice. Versículos 16 al 25. Quinto, Abimelech hace un pacto con Isaac. Versículos 26 al 33. Sexto, Esaú se casa. Versículos 34 y 35. Leamos el versículo 1. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. En los tiempos de Isaac, hijo de Abraham, hubo hambruna. La región de Canaán tiene montes y valles, y cada tanto sufría de sequías. Si no llueve, Canaán sufre de sequía y falta de cosecha. También en la época de Abraham, la hambruna hizo que Abraham se fuera brevemente a Egipto. Capítulo 12, versículo 10. Deuteronomio 11:11. Canaán es una tierra donde hay que poner la mirada solo en Dios. Isaac se mudó a la región vecina de Canaán, a la tierra de los filisteos. Versículo 2. Y se le apareció Jehová, y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Dios le advierte a Isaac contra ir a Egipto. Por más que haya hambre en Canaán, no debe descender a Egipto. Aquí Egipto simboliza el mundo. Esta tierra de Canaán es la tierra prometida de Dios. Por eso, para el creyente es mucho más importante seguir la palabra de Dios en vez de su bienestar físico. Aunque nos cueste estar en el lugar donde Dios nos manda, debemos permanecer según la palabra de Dios. Hechos 1, versículos 4 al 5. Debemos vivir siguiendo la guía de la palabra de Dios. También significa no dejar nuestra posición. No debemos alejarnos de la posición a la que nos ha puesto Dios. Isaías 31:1. No debía descender a Egipto para pedir ayuda. En el libro de Ruth, a causa del hambre en Belén, la familia de Noemí descendió a la tierra de Moab y fracasa. La familia de Noemí fracasó por descender a Moab. Noemí fracasó por descender a Moab cuando hubo hambre en Belén. Santiago 4:13. Dios
prometió acompañarle si permanecía en esa tierra. Versículo 4 al 5. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham su voz, por cuanto Abraham oyó mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Si seguía permaneciendo en Canaán, Dios lo acompañaría, lo bendeciría y le daría a él y a sus descendientes toda esa tierra. Mateo 28, 20. También le prometió: multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras. Significa que en el futuro enviaría a Cristo mediante el linaje de Isaac. Gálatas 3:16. También dice que mediante su descendencia serán benditas todas las naciones del mundo. Enseña la bendición por Cristo. Versículo 5. Por cuanto oyó Abraham mi voz, y guardó mi precepto, y mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Dios le prometió a Isaac que le daría estas bendiciones si guardaba sus mandamientos. Desde el versículo 6 vemos que Isaac se muda a Gerar, región vecina de Canaán. Es una región filistea. En la tierra de los filisteos miente diciendo que su esposa es su hermana. De hecho, su padre Abraham también había mentido en Egipto diciendo que su esposa era su hermana. Capítulo 12, versículo 13. Capítulo 20, versículo 12. En ese momento, Abraham fracasó descendiendo a Egipto. Aquí Isaac, aunque no descendió a Egipto, miente diciendo que su esposa es su hermana. Sin embargo, después, debido a que Isaac permaneció mucho tiempo en la tierra de los filisteos, estos supieron que Rebeca era la esposa de Isaac. Ellos se enteraron que Rebeca era la esposa de Isaac. Leamos el versículo 10. Y Abimelech dijo: ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer, y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Al decir Isaac que su esposa es su hermana, corrió el riesgo de que alguien pudiera dormir con su mujer. Versículo 11. Entonces Abimelech mandó a todo el pueblo diciendo: el que tocare a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. Pero Dios brindó misericordia y protegió a Rebeca. Aunque el hombre puede cometer faltas, Dios protege y brinda misericordia. El creyente es poderoso
cuando es honesto. Apocalipsis 17:14. Desde el versículo 12 se menciona la fe de Isaac. Versículo 12. Y sembró Isaac en aquella tierra, y cosechó aquel año 100 por 1, y le bendijo Jehová. Dios hizo que Isaac fuera bendecido 100 por 1. ¿Cómo pudo Isaac prosperar 100 por 1 en tiempos de dificultades? Es porque Isaac confió totalmente en Dios. Porque obedeciendo la palabra de Dios no descendió a Egipto, sino que siguió viviendo en Canaán. En el versículo 25 levantó un altar delante de Dios y vivió con fe. Consideró a Dios como bendición. El hombre no debe ir tras la bendición, sino que cuando el hombre sigue a Dios, la bendición lo sigue. Deuteronomio 8:18. Así Isaac llegó a ser muy rico. También llegó a tener muchos siervos. Versículo 14. Y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Como Isaac estaba prosperando, los filisteos comenzaron a envidiarle. También, en la actualidad, muchas veces cuando a los creyentes nos va bien, los incrédulos comienzan a envidiar y perseguir. El rey Saúl persiguió a David. Caín persiguió a Abel. Los fariseos persiguieron al Señor Jesús. Segunda de Timoteo 3:12. Juan 15:18. Nosotros fuimos apartados del mundo y elegidos. Por eso estos filisteos taparon los pozos cavados durante la época de Abraham. En el versículo 16, los filisteos echan a Isaac. De este modo, cuando a los creyentes les va bien, la gente del mundo los envidian, los persiguen y los echan. Versículo 17. E Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y cavó pozos. En el versículo 18 vemos que él vuelve a cavar los pozos de la época de Abraham. Versículo 20. Los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo: el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque habían altercado con él. Isaac había cavado el pozo, pero los pastores de Gerar sostuvieron que era de ellos. Por eso llamó el nombre del pozo Esek. Esek significa altercado. Entonces Isaac cedió y se fue a otro lugar a cavar pozo. Allí cavó un pozo, pero los filisteos lo volvieron a echar diciendo que era de ellos. Entonces llamó el nombre Sitná y se fue a otro lado. Sitná significa oposición. Versículo 22. Y se apartó de allí y abrió otro pozo y no riñeron sobre él, y llamó su nombre Rehobot, y dijo: porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Isaac cedió y se fue a otro lugar para cavar pozo. Allí cavó un pozo, pero los filisteos no volvieron a seguirle. Aquí vemos la fe de Isaac.
Llamó el nombre del lugar Rehobot. Era un lugar muy amplio, de buen agua y buen ambiente. Es una fe que cede, no se pelea a causa de problemas económicos. En esa época un pozo de agua era una gran posesión. Isaac lo había cavado por eso, tenía todo el derecho. Pero Isaac cedió. Romanos 12:17. No pagó mal por mal. Mateo 5:39. Génesis 13:9. Mateo 6:33. Cuando consideramos a Dios como bendición, Dios nos otorga más bendiciones. Los problemas no se resuelven mediante peleas y discusiones. Para bendecirnos con cosas mejores, Dios muchas veces permite que ocurran oposiciones diversas. Finalmente llegó a poseer la buena tierra de Rehobot. Mateo 5:5. Dice que los mansos heredarán la tierra. Salmos 37:11. Aunque materialmente se vio perjudicado, Isaac se esforzó por no ser espiritualmente perjudicado en la fe. Pensó más en la gloria de Dios que en lo material. Su prioridad número 1 era tener comunión espiritual con Dios. Así logró poseer el buen pozo de Rehobot y su amplio territorio. Dios obró de diversas formas para darle a Isaac la buena tierra. Desde el versículo 23, Dios le dijo que le daría más bendiciones diversas a Isaac. Le prometió la bendición de la prosperidad. Versículo 25. Y edificó allí un altar, e invocó el nombre de Jehová, y plantó allí su tienda, y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. A donde quiera que iba, Isaac levantaba un altar, e invocaba el nombre de Jehová. Vivía armando tiendas, también cavaba pozo de agua. Incluso realizando los trabajos del mundo, siempre vivía enfocado en Dios, en el sacrificio y en la adoración. Versículo 26. Y Abimelech vino a él desde Gerar, y a Usat amigo suyo, y Ficol, capitán de su ejército. Abimelech junto a Ficol, capitán de su ejército, vino desde Gerar para ver a Isaac. Abimelech vino para hacer pacto de paz. Anteriormente, ellos lo envidiaron y lo habían echado. Como Dios prosperaba a Isaac y lo acompañaba, le tuvieron temor. Por eso ellos hicieron pacto prometiendo no pelear entre sí. Versículo 34 y 35. Y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beeri Eteo, y a Basemat, hija de Elón Eteo, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Aquí se relata los casamientos de Esaú. Contrae matrimonio con las eteas. Los eteos eran pueblo idólatra. Es un casamiento de incredulidad. Por eso fue amargura para Isaac y para Rebeca. Por eso es importante que en todo lo que hagamos, lo hagamos con fe,
casamiento con fe y hacer negocios con fe. A través del texto bíblico aprendimos sobre la fe de Isaac que cede. Isaac cedía las cosas materiales, pero no se dejó arrebatar las cosas espirituales. Por eso Dios bendijo a Isaac con bendiciones espirituales y también físicas. Hasta aquí vimos el capítulo 26. Ahora veamos el capítulo 27. El título del capítulo 27 es bendición. Primero, Isaac desea comer su último alimento y bendecir. Versículo 1 al 4. Segundo, Rebeca idea un plan astuto. Versículos 5 al 17. Tercero, Jacob engaña a su padre. Versículos 18 al 25. Cuarto, Isaac bendice a Jacob. Versículos 26 al 29. Quinto, Esaú pide bendición. Versículo 30 al 36. Sexto, profecía de Isaac sobre Esaú. Versículo 37 al 40. Séptimo, Esaú odia a Jacob. Versículo 41. Octavo, Jacob es enviado a Aram. Versículos 42 al 46. Leamos el versículo 1. Aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú su hijo mayor y le dijo: Hijo mío. Y él respondió: heme aquí. Leamos los versículos 2 al 4. Y él dijo: he aquí, ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo, y tráeme caza, y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo, y comeré, para que yo te bendiga antes que muera. Isaac estaba anciano, y sus ojos no veían. Isaac, sabiendo que su muerte estaba cerca, deseaba dar su bendición a Esaú. Por eso le dice a Esaú que vaya a cazar y prepare el guisado con la carne y le daría la bendición. Aquí Isaac no estaba pensando en la voluntad de Dios, sino que deseaba dar su bendición a Esaú, su hijo mayor. Esto no está bien, porque ya en el capítulo 25, versículo 32, Dios había dicho que el mayor serviría al menor. ¿Cuál fue la falta de Isaac aquí? Primero, siguió más la tradición que la palabra de Dios. De acuerdo a la tradición de aquella época, obviamente la bendición de primogenitura era para el hijo mayor. Segundo, se dejó llevar por sentimientos humanos. Habitualmente, Isaac prefería más a Esaú. A él le gustaba la carne de la casa de Esaú. Por eso, dejándose llevar por sentimientos humanos, quería bendecir al hijo mayor. Tercero, está mal dar la bendición luego de comer el guisado. Está mal dar la bendición luego de recibir un servicio material. No debemos condicionar la bendición a lo material. Isaac actuó mal al obrar según los pensamientos humanos. Desde el versículo 5 vemos que Rebeca idea un plan astuto. Rebeca escuchó que su marido iba a bendecir a Esaú.
Por eso Rebeca sugiere a su hijo Jacob que reciba él la bendición de su hermano mayor. Para engañar haciendo pasar a Jacob por Esaú, Rebeca lo viste con la ropa de Esaú y cubre las muñecas de Jacob con piel de cabrito, fingiendo que es el peludo Esaú. Versículos 15 al 17. Y tomó Rebeca los vestidos de Esaú su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob su hijo menor, y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello, con las pieles de los cabritos, y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob su hijo. Rebeca hizo pasar a Jacob por Esaú. Luego preparó los guisados y los dio a Jacob para que se acerque a su padre. Versículos 18 y 19. Entonces éste fue a su padre y dijo: Padre mío. E Isaac respondió: Heme aquí, ¿quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre: Yo soy Esaú tu primogénito. He hecho como me dijiste. Levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Isaac tenía los ojos oscurecidos y no reconoció a Jacob. Cuando preguntó: ¿Quién eres?, Jacob respondió: Soy yo, tu primogénito Esaú. Con esto, Jacob estaba engañando a su padre. Jacob engañó a su padre Isaac. No significa que Jacob recibió la bendición de primogenitura a causa de su plan engañoso. No se trata de que Jacob fue bendecido a causa del plan engañoso. Al final, Jacob fue bendecido, pero es porque se cumplió la elección y la predestinación de Dios. Capítulo 25, versículo 23. Aunque Jacob no hubiera usado ningún medio engañoso, Dios lo habría bendecido usando cualquier otro método. De manera innecesaria, Jacob mintió a su padre, en vez de obrar con buena conciencia. Versículo 20. Entonces Isaac dijo a su hijo: ¿Cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió: Porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. Jacob miente incluso usando el nombre de Dios. Esto es un terrible pecado. Debido a esta mentira de Jacob, él mismo también sería muchas veces engañado por otros. Jacob fue engañado muchas veces por otros. Capítulo 29, versículos 21 al 25, capítulo 31, versículo 7, capítulo 37, versículos 31 al 36, versículo 42. Así Jacob fue engañado muchas veces. Versículo 21. E Isaac dijo a Jacob: Acércate ahora, y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Isaac no pudo reconocer a Jacob. Verso 22. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y dijo: La voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Isaac palpó a Jacob y dijo: La voz es la voz de Jacob, pero las manos la mano de Esaú. Finalmente Isaac bendijo a Jacob. Verso 26 al 27. Y le dijo Isaac su padre: Acércate ahora y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos. Y le bendijo diciendo: Mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido.
Isaac olió el olor de la ropa de su hijo y lo bendijo. Isaac era un agente de la bendición de Dios. Jacob emitía un buen olor para su padre. Por eso Isaac bendijo a Jacob. Siempre debemos emitir buen aroma a los demás. 2 Corintios 2, 15 y 16. 3:3. En el versículo 28 vemos la expresión rocío del cielo. Aquí el rocío del cielo se refiere a la bendición espiritual. Por esos tiempos, los campos en la tierra de Canaán no se podían trabajar sin un rocío. El rocío del cielo era algo indispensable. Significa que nosotros necesitamos recibir la bendición espiritual de Dios, Ageo 1:10, tercera de Juan 1:2. También lo bendijo con la abundancia de trigo y de mosto. Simboliza el alimento espiritual y la gracia. También simboliza la bendición material. Hebreos 4:16, Deuteronomio 33:13. Luego, en el versículo 29 dice, sírvante pueblos. Dice, naciones se inclinen a ti. Significa que en el futuro será enviado el Cristo de la descendencia de Jacob, y todas las naciones se rendirán a Cristo. Luego le dice a Jacob que será señor de sus hermanos. Por eso, los que bendigan a Jacob serán bendecidos. Los que maldigan a Jacob serán maldecidos. Esto significa que Jacob, junto a Abraham e Isaac, será agente de bendición. También nosotros, al igual que Jacob, debemos ser bendecidos espiritual y físicamente. Versículo 30. Y aconteció, luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob de delante de Isaac su padre, que Esaú su hermano volvió de cazar. Desde el versículo 30 vemos que Esaú suplica por bendición. Esaú volvió de cazar, preparó con su carne un rico guisado y se lo llevó a su padre. Cuando le llevó la comida el padre, Isaac preguntó, ¿quién eres? En el versículo 33 dice, yo soy tu hijo, tu primogénito Esaú. Versículo 33 dice que Isaac se estremeció grandemente. Versículo 34. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación y le dijo, bendíceme también a mí, padre mío. Esaú clamó con grande y amarga exclamación, rogando ser bendecido. Pero perdió su oportunidad. Hebreos 12:17. Rogó con lágrimas para recibir la bendición por herencia, pero perdió la oportunidad de arrepentimiento. El arrepentimiento también tiene su oportunidad. Esaú vendió su primogenitura por un plato de guiso de lenteja, actuando así de manera profana. Perdió la bendición espiritual que viene de Cristo. Lloró pidiendo bendición, pero ya no podía recibir la bendición. Versículo 37. Isaac respondió y dijo a Esaú, he aquí, yo le he puesto por señor tuyo, y le he dado por siervos a todos sus hermanos de trigo y de vino le he provisto. ¿Qué pues te haré a ti ahora, hijo mío? Como Isaac ya había dado toda la bendición a Jacob, no había más bendición para Esaú. Versículos 39 y 40. Entonces Isaac su padre habló y le dijo, he aquí será tu habitación en grosuras de la tierra, y del rocío de los cielos de arriba. Y por tu espada vivirás, y a tu hermano servirás,
y sucederá cuando te fortalezcas que descargarás su yugo de tu cerviz. Significa que Esaú no viviría en tierra fértil, sino en tierra mala. Esaú se apartó de la bendición de Dios. Significa que viviría sin poder recibir la gracia de Dios. Cuán angustioso y miserable habrá sido su corazón. En el versículo 40 dice que Esaú viviría confiando en la espada. Dice que servirá a su hermano menor. Luego dice que vivirá con un yugo en su cerviz. Versículo 41. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido. Y dijo en su corazón: llegarán los días del luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Esaú aborrece a Jacob y planea matarlo. Esaú debía arrepentirse de haber descuidado su primogenitura. Sin embargo, él aborreció a su hermano menor y quería matarlo. Esta es una terrible falta. Quería arrebatar por la fuerza la bendición de otro. Verso 42. Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú su hijo mayor, y ella envió y llamó a Jacob su hijo menor, y le dijo: he aquí, Esaú tu hermano se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Esaú dijo que mataría a Jacob y Rebeca lo escuchó. Por eso Rebeca e Isaac envían a Jacob hacia Aram. Versículos 43 y 44. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz, levántate y huye a casa de Labán mi hermano en Aram, y mora con él algunos días, hasta que el enojo de tu hermano se mitigue. Isaac envió a Jacob hacia Aram, la casa de Labán, como un refugio provisorio. Versículo 46. Y dijo Rebeca a Isaac: fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Ed. Si Jacob toma mujer de las hijas de Ed, como estas de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? Rebeca estaba preocupada por el casamiento de su hijo mayor Esaú con mujeres eteas. Por eso ella no quería que su hijo menor se casara con mujeres paganas. Por eso Rebeca envía a Jacob a su tierra natal, para que tome esposa allí. El plan de Rebeca era que Jacob se casara con su pariente en Aram. Rebeca quería que su hijo Jacob se casara en la fe. Vemos en el texto bíblico de hoy que Isaac bendice a Jacob. Al principio, Isaac quería bendecir a Esaú, pero debido a la soberanía y la predestinación de Dios, Isaac fue engañado y bendijo a Jacob. A través de su padre, Jacob recibió la bendición espiritual y física. Jacob recibió la bendición espiritual a través de Cristo también. Pero Esaú, por no valorar la primogenitura, fue excluido de la bendición espiritual. Esaú no pudo recibir la bendición espiritual. Aquí hemos aprendido la importancia de recibir por fe la bendición espiritual y participar de la bendición de Cristo. Debemos participar, al igual que Jacob, de las bendiciones espirituales de Cristo. Con esto finalizamos la clase 14 de Génesis. Terminamos el capítulo 27. Muchas gracias.